Mi madre llamó a la policía e hizo que me esposaran en mi lugar de trabajo. Tu coche es propiedad robada. Estás bajo arresto. Me quedé allí de pie, frente a 20 colegas. Entonces recordé una cosa, ella dejó sus huellas dactilares. Una carrera de 30 años terminó en una tarde. Las esposas hicieron clic a las 2:14 de la tarde frente a mi escritorio, frente a mis colegas, frente a 20 personas que me habían conocido durante 3 años como la persona que llegaba temprano. Se quedaba hasta tarde y manejaba las cosas frágiles con más cuidado del que la mayoría de la gente ponía en cualquier cosa. La voz del oficial era monótona, ensayada. La propietaria registrada presentó una denuncia de vehículo robado hace 3 días. Vas a tener que venir con nosotros. La propietaria registrada. Conocía esa voz. La había conocido toda mi vida. Mi madre me había denunciado a la policía, la única persona en el mundo que se suponía que debía estar de mi lado. Se había pasado las 3 semanas anteriores llamándome egoísta por negarme a darle mi coche. Y mientras ella hacía esas llamadas, mientras yo todavía contestaba, todavía me explicaba, todavía intentaba mantener la paz, ella ya había falsificado mi firma. Transferido mi título de propiedad y presentado una denuncia policial diseñada para asegurarse de que yo pareciera la criminal antes de tener la oportunidad de parecer la víctima. 30 años gestionando cuentas bancarias le habían enseñado exactamente cómo el papeleo crea la realidad. Lo que no le habían enseñado era esto, yo tenía un escaneo del título original, con marca de tiempo, guardado en la nube el día que saqué ese coche del concesionario, con 11 millas en el odómetro y mi nombre en cada línea. Y en la copia física que pensaba que había destruido, estaban sus huellas dactilares, las 10. Si quieres saber cómo termina, quédate conmigo. Suscríbete si no lo has hecho. Deja tu ubicación en los comentarios y déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó. Para entender lo que pasó esa tarde de martes, necesitas entender qué clase de mujer es Loretta Vance. No la versión que muestra en la iglesia. No la versión que representa en las barbacoas del vecindario, la de la risa cálida, la fuente de cazuela y las historias sobre sus hijas. La versión real, con la que crecí. Loretta Vance había sido gerente de sucursal en el First Carolina Community Bank en Kerry, Carolina del Norte, durante casi 30 años. Era buena en su trabajo, excepcionalmente buena. Entendía los números como algunas personas entienden la música, instintivamente, por completo, sin tener que pensar en ello. Podía leer un balance general como otras madres leen cuentos para dormir. Sabía exactamente lo que valían las cosas. Cada activo, cada pasivo, incluyendo a sus hijos. Esa es la parte que más tiempo me llevó a entender. Loretta no nos veía a Frank, a Shelby y a mí como una familia. Nos veía como un portafolio. Mi padre, Frank, era el activo estable, un ajustador de seguros jubilado. Predecible, de bajo mantenimiento, fácil de gestionar. Mi hermana, Shelby, era la inversión de crecimiento, de alto riesgo y alta recompensa, siempre necesitando inyecciones de capital, pero generando el tipo de rendimientos visibles que Loretta podía señalar en las cenas. Y yo era la cuenta de bajo rendimiento, la que mantenía abierta por obligación, pero en la que nunca creyó realmente. Vivíamos en Oakwood, Durham, uno de esos barrios donde todas las casas tienen porches cubiertos y magnolios en el jardín delantero, y todo el mundo conoce los asuntos de los demás. Desde fuera, la casa de los Vance parecía un lugar donde sucedían cosas buenas. 3 dormitorios, 2 baños, un jardín que Frank cuidaba cada sábado por la mañana. Loretta lo mantenía inmaculado. Mantenía todo inmaculado. Esa fue la primera lección que aprendí sobre mi madre, la presentación lo era todo. Lo que los vecinos veían importaba más que lo que sucedía dentro. Shelby era 3 años mayor que yo. Pelo castaño, sonrisa fácil, el tipo de persona que llenaba una habitación sin intentarlo. Ella y Loretta se movían por el mundo en la misma órbita, con el mismo humor, las mismas prioridades, los mismos puntos ciegos. Nunca estuve muy segura de si Shelby genuinamente no notaba lo diferente que nos trataban, o si lo notaba y simplemente elegía no mirar. Aprendí temprano que las reglas en nuestra casa no eran las mismas para ambas. Cuando tenía 15 años, la cadena de mi bicicleta se rompió de camino a casa desde la escuela. Una rotura por óxido. Nada dramático,
solo el lento fallo de algo que había sido descuidado durante demasiado tiempo. Le pregunté a Loretta si podíamos arreglarla. Se bajó las gafas de leer y me miró por encima de su taza. El dinero está ajustado ahora mismo, Tessa. Puedes caminar. 2 semanas después, una bicicleta nueva apareció en el garaje. Cuadro de fibra de carbono, ligera, del tipo que los ciclistas serios usan en sus paseos de fin de semana. Shelby chilló cuando la vio y le echó los brazos al cuello a Loretta. Dijiste que el dinero estaba ajustado, dije. Loretta no me miró. Shelby ha estado trabajando duro. Se merece algo bonito. El boletín de notas de Shelby ese semestre era un promedio de 2.6 puntos. El mío era un 4.0. Me dije a mí misma que no importaba. Casi me lo creí. Ese mismo año gané una beca de matemáticas a nivel de condado. 40 estudiantes habían sido nominados. Fui la única seleccionada de mi escuela. La ceremonia fue un jueves por la noche en la oficina del distrito. Nada elaborado. Un podio, sillas plegables, un certificado con un sello dorado. Se lo había dicho a Loretta con 6 semanas de antelación, escribí la fecha en el calendario de la cocina con un rotulador rojo, se lo recordé 2 veces. No vino. Cuando llegué a casa, estaba en el sofá viendo la televisión. ¿Cómo fue?, preguntó sin levantar la vista. Bien, dije. Gané. Bien. Subió el volumen ligeramente. Hay cena en el refrigerador. 3 días después, Shelby suspendió su examen de conducir por segunda vez. Loretta llevó a toda la familia a Carmine's Italian Kitchen para levantarle el ánimo. Pan de ajo, tiramisú, un brindis por la próxima vez. Me senté en esa mesa, comí mi pasta y me dije a mí misma que los cálculos no estaban mal, que yo lo estaba interpretando erróneamente, que había alguna operación que no estaba viendo. Pero no la había. Las matemáticas eran simples. Simplemente nunca había querido hacerlas. Este fue el patrón de mi infancia. No una crueldad dramática, nada que pudiera señalar en un solo momento y decir, ahí es donde ocurrió. Fue más silencioso que eso, más deliberado. Loretta operaba como gestionaba su sucursal bancaria, a través de sistemas, de políticas, de la aplicación constante de reglas que nunca estaban escritas, y por lo tanto, nunca podían ser desafiadas. Las necesidades de Shelby eran urgentes. Las mías eran opcionales. Los logros de Shelby se celebraban. Los míos se anotaban. Los fracasos de Shelby se encontraban con consuelo. Los míos se encontraban con un silencio que decía más fuerte que cualquier palabra que debería haberlo hecho mejor. Cuando tenía 17 años, comencé a trabajar a tiempo parcial en una cafetería cerca de la universidad. $12 por hora, 15 horas a la semana. Me dije a mí misma que era por independencia. La verdad era más simple, había dejado de esperar nada de Loretta, y necesitaba construir un suelo bajo mis pies antes de que el terreno cediera por completo. Para cuando me fui a la universidad, tenía 3 trabajos, una cafetería, la biblioteca del campus y turnos de fin de semana en la recepción de un hotel. Pagué mis propios complementos de matrícula, mis propios libros de texto, mi propio todo. Llamaba a casa de vez en cuando. Loretta me daba noticias sobre Shelby, el salón de manicura que iba a abrir, el novio, los planes. Rara vez preguntaba por mí. Cuando lo hacía, sus preguntas tenían una textura particular. Eficientes, como una revisión trimestral. ¿Son tus notas aceptables? ¿Estás gestionando tus gastos? ¿Estás siendo práctica? Nunca un ¿cómo estás? Nunca un te echo de menos. Nunca una estoy orgullosa de ti. Aprendí a dejar de esperar esas palabras. Aprendí a dejar de dejar espacio para ellas en las conversaciones. Aprendí que algunas puertas, si sigues intentando alcanzarlas y siguen cerradas, es mejor dejarlas en paz. Lo que no aprendí, lo que me llevó años más entender, fue que Loretta no había dejado de observarme. Simplemente había cambiado lo que estaba observando. No lo sabía entonces. Pero desde el momento en que empecé a construir algo real, una carrera, ahorros, una vida que no la necesitaba, Loretta Vance había comenzado a hacer lo que siempre había hecho con las cuentas de bajo rendimiento. Había comenzado a buscar formas de liquidar.
Me gradué de la Universidad de Carolina del Norte con un título en preservación histórica. Con honores. 4 años de trabajo que había financiado casi en su totalidad por mí misma, con la ayuda de 2 pequeñas becas y una subvención que Loretta nunca había mencionado a ninguno de sus colegas en el banco. La ceremonia de graduación fue un sábado de mayo. El patio principal de la universidad, sillas plegables en el césped, el olor a flores cortadas y protector solar, y algo que se sintió, por una mañana, como una llegada. Tenía 4 entradas. Se las di a Loretta, Frank, Shelby y la tía Joanne. Joanne llegó temprano. Me encontró antes de que comenzara la procesión, apretó mis 2 manos y dijo: he estado esperando este día desde que tenías 12 años y me dijiste que querías salvar cosas antiguas de ser olvidadas. Sus ojos brillaban. Lo decía en serio, cada palabra. Loretta llegó 11 minutos después de que comenzara la ceremonia. Se sentó junto a Frank, sacó su teléfono y no lo guardó durante las siguientes 2 horas. La observé desde mi lugar en la fila de la procesión. Se desplazaba por la pantalla. Escribía. En un momento, se inclinó y le dijo algo a Shelby que las hizo sonreír a ambas en silencio por una broma privada que nunca conocería. Cuando llamaron mi nombre, crucé ese escenario, acepté mi diploma y miré a la multitud. Joanne estaba de pie, aplaudiendo. Frank sonreía genuinamente, como sonreía cuando no pensaba en lo que Loretta podría pensar de su expresión. Shelby estaba mirando su propio teléfono. Loretta no estaba mirando al escenario. Después, en el estacionamiento, me abrazó una vez. Rápido, ensayado. El tipo de abrazo que comunica obligación en lugar de sentimiento. Felicidades, dijo. Luego, antes de que pudiera responder, Shelby está pensando en abrir una segunda ubicación para el salón de manicura. Vamos a ayudarla a buscar locales el próximo fin de semana. Deberías venir. Eso fue todo. Esa fue mi graduación. Sin cena, sin fotografía, sin un momento en el que me mirara y dijera: has hecho algo real aquí. Joanne me llevó a cenar esa noche, solo nosotras 2, a un pequeño lugar italiano cerca del campus. Pidió una botella de vino y me hizo contarle todo sobre mi proyecto de tesis, un estudio de restauración de un archivo de un juzgado del siglo XIX en el condado de Alamance. Escuchó cada palabra, hizo preguntas reales, rellenó mi copa sin que se lo pidieran. Tu madre no merece entender lo que has construido, dijo en voz baja cerca del final de la cena. Pero quiero que sepas que yo sí, y que importa. Lo que haces importa. Asentí. No confiaba en mi voz en ese momento. 3 meses después de la graduación, fui contratada en el Instituto Robben Raleigh como especialista en restauración de documentos, por $58,000 al año. Era el trabajo para el que había pasado 4 años preparándome: identificar, estabilizar y recuperar registros históricos que de otro modo se perderían. Papel frágil, tinta desvaída, documentos que contenían la forma de vidas que ya nadie recordaba. Entendía ese trabajo de una manera que se sentía casi personal. Llamé a Loretta para contárselo. Escuchó. Hubo una pausa. Restauración de documentos, dijo finalmente. Así que preservas papeleo antiguo, registros históricos. Sí. Otra pausa. Más larga. ¿Tessa? He pasado 30 años en servicios financieros. Sé qué campos tienen futuro y cuáles son pasatiempos. ¿Has considerado volver a estudiar algo más práctico? Banca, bienes raíces, algo con un retorno claro. Ahí estaba, el lenguaje al que siempre volvía. Retorno, inversión, práctico. Como si mi vida fuera un préstamo que ella estaba decidiéndose aprobar. Estoy feliz con esto, mamá. La felicidad no construye una cuenta de jubilación. Cambió de tema antes de que pudiera responder. El salón de Shelby ingresó $42,000 el último trimestre. Por cierto, está hablando con un prestamista comercial sobre la segunda ubicación. Tu padre y yo vamos a ser cosignatarios. Sostuve el teléfono por un momento después de que colgó. $42,000 en un trimestre. Loretta lo había mencionado como alguien lee una acción ganadora en un teletipo. Orgullosa, satisfecha. El portafolio estaba rindiendo.
Dejé mi teléfono y volví al trabajo. Durante los siguientes 2 años, construí algo tranquilo y sólido en Arrobe. Mi supervisor, un hombre cuidadoso llamado Edwin Mars, me confió proyectos cada vez más complejos. Desarrollé una reputación de minuciosidad, de encontrar cosas que otros especialistas habían pasado por alto, de leer documentos dañados como algunas personas leen rostros. Fui ascendida una vez, y luego otra. Mi salario subió a $67,000 al año. No le conté a Loretta sobre los ascensos. Habría encontrado una manera de hacerlos más pequeños. Mientras tanto, la segunda ubicación del salón de Shelby tuvo problemas desde el principio. Barrio equivocado, momento equivocado. Un contrato de arrendamiento que se había firmado demasiado rápido, sin la debida diligencia. En 18 meses, estaba perdiendo dinero a raudales. Loretta y Frank intervinieron de inmediato, en silencio, eficientemente, con lo que luego supe que fueron otros $30,000. Sin preguntas, sin condiciones, sin sermones sobre el retorno de la inversión. Cuando Shelby me llamó durante ese periodo, no mencionó el rescate. Mencionó que estaba estresada, que la industria era difícil, que necesitaba más apoyo de la familia. Lo dijo en el tono de alguien que esperaba que el apoyo simplemente apareciera, como siempre lo había hecho. Escuché. Dije que lamentaba que estuviera pasando por eso. No ofrecí dinero que no podía permitirme para un negocio sobre el que no me habían consultado. Siempre has sido un poco fría, Tessa, dijo antes de colgar. No sé de dónde viene eso. Pensé en eso durante mucho tiempo después. Luego estaba la abuela Iris. La madre de mi madre era una mujer pequeña y deliberada que había vivido sola en un bungalow de estilo Craftsman en Chapel Hill desde que tengo memoria. Olía a lavanda y papel viejo, y siempre pensé que por eso había elegido el trabajo que hacía. Tenía una forma particular de prestar atención que te hacía sentir como la única persona en la habitación. Preguntaba sobre mi trabajo con genuina curiosidad. Guardaba los artículos que le había enviado en una carpeta sobre la mesa de su cocina. En el último año de su vida, la abuela Iris comenzó a perder cosas. No dramáticamente al principio. Una palabra aquí, una fecha allá. El tipo de olvido que parece la vejez ordinaria hasta que, de repente, ya no lo parece. En los últimos 3 meses, estaba confundida la mayor parte del tiempo. Necesitaba ayuda con sus finanzas, sus medicamentos, su papeleo. Loretta se ofreció a gestionarlo todo. Lo presentó a la familia como generosidad. Tenía el acceso, la experiencia, la proximidad. Tenía sentido que ella se encargara de las cosas. Frank asintió. Shelby asintió. A mí no me preguntaron. Cuando la abuela Iris falleció, había un testamento escrito a mano, simple, directo, como ella había vivido. $68,000 en una cuenta de ahorros para ser dejados a Tessa. Me lo había contado ella misma 2 años antes de morir, en una tarde de domingo cuando su mente todavía estaba clara y la luz a través de la ventana de su cocina era del color del final del otoño. Quiero que tengas algo que sea solo tuyo, dijo. Algo que nadie pueda gestionar por ti. Le tomé la mano y le dije que no era necesario. Ella negó con la cabeza. Lo es. He observado a tu madre durante mucho tiempo, Tessa. Veo lo que veo. Cuando se liquidó la herencia, los $68,000 habían desaparecido. Loretta me dijo en voz baja, la semana después del funeral, que la abuela Iris había cambiado sus deseos en los últimos meses. Hay documentación, dijo. Su voz era uniforme, profesional. La voz que usaba con los clientes en el banco cuando les daba noticias que no les gustarían pero que no podían disputar. Me gustaría verla, dije. Está todo gestionado, Tessa. Estas cosas son complicadas al final. Ya sabes cómo era ella. No llegué a ver la documentación, pero recordé lo que la abuela Iris había dicho en esa tarde de domingo bajo la luz de otoño. Veo lo que veo. Yo también estaba empezando a verlo. El Toyota RAV4 fue la primera cosa grande que había poseído por completo. 2 años y medio ahorrando cada mes, una transferencia fija a una cuenta separada que había nombrado en privado el fondo que nadie toca.
Sin vacaciones, sin cenas caras, muchos almuerzos para llevar comidos en mi escritorio en Arrobe mientras Edwin Mars pasaba y decía cosas como, ¿sabes? Tenemos una sala de descanso, Tessa. Y yo sonreía y decía que prefería el silencio. $26.000 pagados en su totalidad, sin préstamo, sin consignatario, sin el nombre de nadie más que el mío en los papeles. Lo saqué del concesionario un viernes por la tarde de marzo y me senté en el estacionamiento unos minutos antes de arrancar el motor. Simplemente me senté allí, miré el tablero, los asientos limpios, la pequeña pegatina de estacionamiento del Instituto Arrobe que ya había pegado en la esquina inferior izquierda del parabrisas. Suena como algo pequeño. No lo era. Era el primer objeto que había poseído que nadie me había dado, prestado o del que esperaran algo a cambio. Tomé una foto del odómetro, 11 millas. Luego llamé a la tía Joanne. Contestó al segundo timbre, como siempre hacía. Le conté lo del coche. Hizo un sonido que estaba entre una risa y un sollozo y dijo, condúcelo a algún lugar hermoso este fin de semana. Te lo has ganado. ¿Lo hice? Conduje hasta el Parque Estatal del Río Eno el sábado por la mañana, estacioné en un lote vacío y caminé por el sendero durante 2 horas, sola. Los árboles todavía estaban desnudos por el invierno. El río estaba alto, rápido y con aspecto frío. Me paré en un puente de madera y observé el agua moverse, y sentí, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, como alguien que iba a alguna parte. No tenía idea de que, de vuelta en Oakwood, alguien ya había comenzado a mirar ese coche de manera diferente. Los préstamos comenzaron de a poco. Así es como siempre comenzaba con Loretta. Lo suficientemente pequeños como para que objetar pareciera irrazonable. Lo suficientemente pequeños como para que cuestionaras tus propios instintos antes de cuestionar los de ella. La primera vez que llamó fue un miércoles por la noche. Su propio coche estaba en el taller para una inspección de frenos, dijo, y tenía una reunión temprano a la mañana siguiente en la sucursal de Kerry. ¿Podría dejar mi coche en su casa la noche anterior y llevar la vieja camioneta de Frank al trabajo? Sería solo por un día. Dije que sí. Por supuesto, dije que sí. Era un día. La inspección de frenos aparentemente duró 3 días. La siguiente vez, Shelby necesitaba transportar suministros para el salón, cajas de productos, una nueva silla de pedicura que había comprado de segunda mano. El coche de Loretta estaba en revisión de alineación. ¿Podría prestar el RAV4 durante el fin de semana? Dije que sí de nuevo. Shelby lo devolvió con el tanque de gasolina medio vacío y una mancha de café en el asiento del pasajero que no mencionó. Durante los siguientes 4 meses, el coche fue prestado 7 veces. Siempre una razón, siempre presentado como temporal, siempre devuelto con algo ligeramente diferente. Un nuevo rasguño en el parachoques trasero que nadie reconoció, la posición del asiento cambiada, la radio preestablecida en una estación que nunca había escuchado. Me di cuenta de todo. No dije nada. Todavía operaba con el viejo cálculo, mantener la paz. No hacer las cosas más difíciles de lo necesario. Tienes 29 años y ya deberías haber superado la necesidad de la aprobación de tu familia. Pero Joanne también se dio cuenta. Y Joanne vivía a 20 minutos de mí, en un barrio tranquilo cerca del límite de Raleigh. Se había jubilado anticipadamente después de 22 años enseñando inglés en la escuela secundaria, una decisión que había tomado deliberadamente, me dijo una vez, porque había visto a demasiada gente pasar sus mejores años esperando un buen momento que nunca llegaba. Cuidaba su jardín, leía, se presentaba. Cenábamos juntas cada pocas semanas, generalmente en la mesa de su cocina, con lo que fuera que hubiera preparado de más, sopa, pasta o las berzas que insistía en hacer desde cero, aunque le llevara 3 horas. Esas cenas eran las conversaciones más honestas que tenía en mi vida adulta. Fue en una de esas cenas, a principios de septiembre, cuando dijo lo que había estado rondando durante meses. Dejó su tenedor, me miró directamente como siempre hacía cuando estaba a punto de decir algo que había pensado cuidadosamente. Necesito preguntarte algo y necesito que no lo descartes antes de haberlo escuchado. De acuerdo, dije. ¿Cuántas veces te ha pedido Loretta prestado ese coche? Conté en mi cabeza. 7, quizás 8 veces. Joanne asintió lentamente.
¿Y cuántas de esas veces te lo pidió primero, en lugar de decirte que iba a suceder? Abrí la boca, la cerré. Me observó mientras elaboraba la respuesta. 2, dije finalmente. Quizás 2. ¿Tessa? Juntó las manos sobre la mesa. Conozco a tu madre desde antes de que nacieras. La he observado toda mi vida adulta. Loretta no pide cosas prestadas. Las adquiere. El préstamo es solo la primera etapa. Es como establece que se puede acceder a algo sin consecuencias. Una vez que eso está establecido. Hizo una pausa, eligió sus siguientes palabras con cuidado. Empieza a pensar en ello como si ya fuera suyo. Sentí que algo se movía en mi pecho. No sorpresa, exactamente. Más bien la sensación de que una palabra que habías estado buscando aparecía de repente. ¿Crees que quiere el coche? Creo que ya ha decidido en su propia mente que el coche debería ir a Shelby. Y creo que actualmente está averiguando el papeleo. Casi me reí. Sonaba extremo. Paranoico, incluso. No puede simplemente tomar mi coche, Juanne. Hay documentos legales. El título está a mi nombre. Juanne me miró por un largo momento. ¿Dónde está el título, Tessa? Me quedé quieta. Había puesto el título en mi cartera de documentos cuando compré el coche. Unos meses después, Loretta había estado en mi apartamento, una de sus raras visitas, oficialmente para dejar un abrigo que había dejado en su casa, y se había ofrecido a ordenar mientras yo terminaba una llamada de trabajo. Después, noté que la cartera de documentos había sido movida. Asumí que la había reorganizado, como reorganizaba todo lo que tocaba. Había buscado el título 3 semanas después de esa visita. No estaba allí. Cuando se lo mencioné a Loretta, dijo con naturalidad que se lo había llevado a casa para guardarlo. Siempre estás perdiendo cosas, Tessa. Lo puse con los papeles importantes. Me gustaría recuperarlo, dije. Por supuesto. La próxima vez que vengas. La próxima vez nunca llegó a materializarse. Ella lo tiene, le dije a Juanne. Mi voz salió más baja de lo que pretendía. Juanne asintió. Lo sé. ¿Desde cuándo lo sabes? El tiempo suficiente para empezar a prestar más atención. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. Quiero que hagas algo por mí mañana por la mañana. Quiero que revises cada cuenta que tengas, cada documento, todo lo que tenga tu nombre. No porque sepa algo específico, sino porque con Loretta, el daño siempre está hecho antes de que te des cuenta de que ha comenzado. Conduje a casa esa noche con las ventanillas bajadas, aunque hacía frío. Necesitaba el aire. Cuando llegué a mi apartamento, abrí mi portátil y fui directamente a mi almacenamiento en la nube. Hábito profesional. Escaneaba cada documento importante que recibía y lo almacenaba digitalmente, con marca de tiempo, organizado por categoría. Contratos de arrendamiento, pólizas de seguro, recibos de pago y allí, en una carpeta etiquetada como vehículo, estaba un escaneo que había hecho el día que compré el coche. El título original, mi nombre, mi firma, la fecha, la lectura del odómetro, 11 millas. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego lo reenvié a una dirección de correo electrónico separada, descargué una copia de seguridad en una unidad encriptada e imprimí una copia física, que guardé bajo llave en la pequeña caja fuerte a prueba de fuego que tenía debajo de mi escritorio en Arrobe. No sabía esa noche exactamente para qué me estaba preparando. Pero Juanne me había enseñado algo durante 22 años enseñando inglés a adolescentes que pensaban que las historias no importaban, que las personas que sobreviven a los capítulos más difíciles son siempre las que prestaron atención antes de que el peligro fuera obvio. Yo había prestado atención, y en algún lugar de Oakwood, Durham, en una casa con magnolios en el jardín delantero, Loretta Vance también se estaba preparando. El matrimonio de Shelby terminó un jueves de noviembre. Me enteré como me enteraba de la mayoría de las cosas sobre mi familia, no directamente, no con una llamada de la propia Shelby, sino a través de Loretta, quien transmitió la información como transmitía todas las noticias difíciles, eficientemente, sin dejar lugar a preguntas de seguimiento. Tu hermana y Derek se están separando. Estábamos al teléfono. Yo estaba almorzando en mi escritorio en Arrobe.
Se veía venir desde hace un tiempo. Va a necesitar el apoyo de esta familia. Lamento oír eso, dije. Está bien. Lo estará, pero necesita ayuda práctica ahora mismo. Se va a mudar de vuelta a Durham temporalmente. Derek se queda con el coche. Ahí estaba, enterrado en la tercera frase, como Loretta siempre enterraba la parte que importaba. Derek se queda con el coche. Dejé mi tenedor. Necesitará algo para conducir, continuó Loretta. Su voz era suave, sin prisas, la voz que usaba cuando ya había decidido el resultado de una conversación y simplemente te estaba guiando hacia él. Tú trabajas cerca del edificio Arrobe. Hay una línea de autobús que va directamente allí. Sería solo temporal, Tessa, solo hasta que Shelby se recupere. Había estado esperando esta conversación durante 3 meses. Desde la cena con Joanne, desde que encontré el escaneo del título e hice 3 copias de seguridad y guardé una en la caja fuerte a prueba de fuego en el trabajo. Había repasado diferentes versiones en mi mente. Lo que diría, cómo lo plantearía, qué lenguaje usaría para hacer que lo irrazonable sonara inevitable. Y aún así, al escucharlo en voz alta, sentí el viejo tirón. El que había pasado 29 años aprendiendo a resistir y nunca había logrado superar del todo. Solo di que sí. Es más fácil. Es solo temporal. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. No, dije. Un silencio, breve pero cargado. Lo siento. No le voy a prestar mi coche a Shelby. Mamá, necesito llegar al trabajo. Estoy en medio de un proyecto importante. La línea de autobús que describes añade 45 minutos a mi trayecto en cada sentido. La respuesta es no. La temperatura de la llamada cambió de inmediato. No dramáticamente. Loretta era demasiado controlada para eso. Pero había una cualidad en su silencio que reconocí de la infancia. La cualidad de algo que se está recalculando. ¿Tessa? Su voz era cuidadosa ahora. Deliberada. Tu hermana está pasando por un momento muy difícil. Entiendo eso. Lamento que esté pasando por eso, pero no estoy en condiciones de renunciar a mi coche. ¿Renunciar? Repitió la frase como si le supiera mal. Nadie te está pidiendo que renuncies a nada. Es un acuerdo temporal. 2, quizás 3 meses. La respuesta sigue siendo no. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando volvió a hablar, la calidez había desaparecido por completo. Lo que quedaba era la voz que reservaba para los clientes que habían sobregirado sus cuentas y discutían sobre la comisión. He pasado 30 años en servicios financieros, Tessa. Entiendo cómo se construyen los activos. Ese coche existe porque esta familia te crió. Porque Frank y yo te proporcionamos un hogar. Comida y todo lo que necesitabas mientras construías esta vida de la que estás tan orgullosa. Te estoy pidiendo que contribuyas con algo a cambio. Eso no es irrazonable. Así es como funcionan las familias. Sostuve el teléfono y no dije nada. Shelby lo necesita más que tú, continuó. Tú tienes un trabajo estable. Tienes ahorros. Tienes opciones. Tu hermana está empezando de nuevo. Lo menos que puedes hacer es pasar una incomodidad durante unos meses. La respuesta es no, dije de nuevo. Espero que Shelby encuentre una buena solución. Te quiero, mamá. Adiós. Colgué. Mis manos estaban firmes. Lo noté y me sorprendió. La campaña comenzó a la mañana siguiente. Esa era la única palabra para ello, campaña. Loretta Vance no perdía discusiones. Simplemente las redirigía a batallas de desgaste más largas, más lentas y más agotadoras. Libradas en múltiples frentes simultáneamente hasta que la persona del otro lado capitulaba por puro agotamiento. Llamó 3 veces al día siguiente. Respondí a la primera llamada y repetí mi respuesta. Dejé que la segunda y la tercera fueran al buzón de voz. Los mensajes eran variaciones del mismo tema. Shelby estaba pasando por un mal momento. La familia necesitaba unirse. Yo estaba siendo inflexible. Ella no me había criado para ser así.
Frank llamó esa noche. Su voz era incómoda, apologética, la voz de un hombre leyendo un guión que no había escrito. Tu madre está bastante molesta, Tess. Selby está realmente en una situación difícil. ¿Hay alguna posibilidad de que lo reconsideres, solo por un par de meses? No, papá, pero te quiero. Suspiró. Lo sé. Le diré que dijiste eso. Selby llamó a la tarde siguiente. Esperaba lágrimas o el silencio herido que desplegaba cuando quería comunicar una ofensa sin tener que nombrarla. En cambio, fue directa, más directa de lo que la había oído en años. No te entiendo, dijo. Genuinamente no lo hago. Si la situación fuera al revés, te ayudaría sin pensarlo dos veces. Selby, tengo un trayecto directo del que dependo para un trabajo exigente. No estoy en condiciones de... ¿Es un coche, Tessa? Es un objeto material. ¿Realmente vale todo esto? Es mi coche, dije. Ese es todo el punto. Hizo un sonido que no pude categorizar del todo. Frustración, quizás, o algo más cercano a la incredulidad. Siempre has sido así, incluso cuando éramos niñas. Como si estuvieras llevando la cuenta de algo que nadie más puede ver. Es agotador. Pensé en la bicicleta de fibra de carbono, en la ceremonia de graduación donde Loretta no levantó la vista de su teléfono, en los $68,000 que habían desaparecido en un papeleo que nunca me permitieron revisar. Quizás solo he estado prestando atención, dije. Colgó sin responder. Durante las siguientes 3 semanas, las llamadas disminuyeron pero no cesaron. Loretta cambió de estrategia, en lugar de presión directa, comenzó a trabajar en el perímetro. Me enteré por un primo de que Loretta había mencionado en una cena familiar a la que no fui invitada que yo estaba pasando por un periodo difícil y me había estado distanciando de la familia. Me enteré por Frank de que Loretta había comenzado a preguntar si me las estaba arreglando bien en el trabajo, el tipo de pregunta diseñada para sembrar dudas en la mente de personas que no sabían lo suficiente como para rebatirla. Estaba construyendo una historia, en silencio, metódicamente, como siempre había construido las cosas, desde los bordes hacia adentro, de modo que para cuando alguien notaba su forma, ya estaba completa. Le conté a Joanne todo. Nos sentamos en la mesa de su cocina un sábado lluvioso de diciembre, y le expuse cada llamada, cada mensaje, cada informe de segunda mano. Joanne escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. No va a parar, dijo finalmente. ¿Lo sabes? Lo sé. Y sabes que esto no es realmente por el coche. Eso también lo sé. Joanne me miró con esa firmeza particular que tenía, la mirada de alguien que ha visto desarrollarse muchas historias y sabe cuáles terminan mal si no actúas a tiempo. Lo que sea que esté planeando, dijo Joanne, ya ha comenzado. Las llamadas, las historias que está contando a otras personas. Eso no es el evento principal. Es la preparación. Está gestionando tu reputación antes de hacer su movimiento, para que cuando algo suceda, las personas a tu alrededor ya tengan una versión de los hechos que la haga parecer razonable. Sentí que el frío se instalaba en mi estómago. ¿Qué crees que va a hacer? Joanne negó con la cabeza. No lo sé exactamente, pero quiero que revises tu coche esta noche. Revisa la matrícula. Revisa el título. Revisa todo. Conduje a casa bajo la lluvia, con ambas manos en el volante, la calefacción encendida y la alerta particular de alguien que acaba de comprender que una amenaza que creía hipotética ya se ha vuelto real. Entré en el estacionamiento detrás de mi edificio de apartamentos. Me senté en el coche un momento. Luego salí, subí las escaleras, abrí mi portátil y revisé mi almacenamiento en la nube. El escaneo del título original todavía estaba allí. Mi nombre, mi firma, la fecha, 11 millas en el odómetro. Exhalé lentamente. Luego me fui a la cama. Y un martes por la mañana, 6 días después, salí al estacionamiento a las 7:45 de la mañana y me paré frente a un espacio vacío donde había estado mi coche. El espacio de estacionamiento vacío tenía una cualidad en la que todavía pienso a veces. No la ausencia del coche en sí. El hecho físico de eso fue bastante simple de procesar.
Lo que se me quedó grabado fue el rectángulo de asfalto limpio donde había estado, ligeramente más limpio que los espacios a ambos lados. Como si el coche hubiera estado allí tan consistentemente durante tantos meses que el suelo debajo había sido protegido de la lenta acumulación de aceite, arena y clima que marcaba cada otro lugar en ese lote. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, más de lo que era práctico. Luego volví a subir, me senté en la mesa de mi cocina y llamé al departamento de policía de Raleigh. El oficial que tomó mi denuncia fue paciente y minucioso. Me pidió la marca, modelo, año, color, número de matrícula. Me preguntó cuándo había visto el vehículo por última vez. Me preguntó si tenía alguna razón para creer que sabía quién podría haberlo tomado. Dudé en esa última pregunta. No estoy segura todavía, dije. Me dijo que la denuncia se registraría en el sistema y que recibiría un número de caso por correo electrónico en 1 hora. Me dijo que consultara con los vecinos por si alguien había visto algo. Me dijo que estas cosas a veces se resolvían rápidamente. Le di las gracias y colgué. Luego llamé a Loretta. Contestó al segundo timbre. Su voz era tranquila. La calma matutina, la que proviene de una noche completa de sueño y una taza de café ya terminada. Tessa, buenos días. Mi coche ha desaparecido, dije. Una pausa. Un latido. 2. ¿Qué quieres decir con que ha desaparecido? Quiero decir que no está en mi estacionamiento. Bajé esta mañana y no estaba allí. Oh. La sílaba fue cuidadosa. Neutral, de la manera en que solo suena la neutralidad construida deliberadamente. ¿Revisaste el lote de visitantes? A veces la compañía de grúas. Revisé ambos lotes. No está aquí. Presenté una denuncia policial hace 20 minutos. Otra pausa. Ligeramente más larga que la primera. Bueno, estoy segura de que hay una explicación. Yo también estoy segura de que la hay, dije. Te haré saber lo que descubra. Colgué antes de que pudiera responder. Durante 3 días, tomé el autobús a Arrobe, 47 minutos en cada sentido. Me senté en la parte de atrás, trabajé en mi tableta y me dije a mí misma que esto era temporal, que el sistema localizaría el coche, que habría una explicación racional, un error de remolque, un error administrativo, algo que podría deshacerse con una llamada telefónica y una tarde de papeleo. Al tercer día, recibí un correo electrónico del departamento de policía de Raleigh. Un detective llamado Akefer, sin relación con Camille, como confirmaría más tarde, había intentado verificar mi número de matrícula como parte del seguimiento de la denuncia. La matrícula había sido marcada. Ya había una denuncia de vehículo robado registrada para mi RAV4. Presentada 3 días antes de que yo llamara, presentada por la propietaria registrada del vehículo. La propietaria registrada, según el título actualizado en los archivos de la División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte, era Loretta Vance. Leí ese correo electrónico 4 veces. Cada vez, las palabras seguían siendo las mismas. Lo imprimí. Lo puse en la caja fuerte a prueba de fuego de mi escritorio, junto con el escaneo del título original. Luego me senté muy quieta durante aproximadamente 90 segundos, que fue el tiempo que tardé en enfocar la forma completa de lo que había hecho. Había falsificado mi firma en una transferencia de título. Lo había presentado al DMV. Había tomado posesión física del vehículo. Y luego, y esta era la parte que hacía que la habitación se sintiera ligeramente inestable, había presentado una denuncia de vehículo robado contra mí, contra su propia hija, para que si alguna vez intentaba reclamar el coche o impugnar la transferencia, fuera yo quien respondiera a las preguntas de las fuerzas del orden. Era elegante, como a veces lo son las cosas verdaderamente frías. 30 años trabajando con documentos financieros, 30 años entendiendo exactamente cómo el papeleo crea la realidad. Había construido una versión de los hechos en papel y luego había presentado una denuncia policial para protegerla. Lo que no había tenido en cuenta era el escaneo. Un martes de octubre, 14 días después de que mi coche desapareciera, 2 oficiales uniformados entraron en el Instituto Arrobe a las 2:14 de la tarde. Estaba en mi puesto de trabajo en el segundo piso, con guantes de algodón, trabajando en un libro de contabilidad dañado por el agua de 1893.
El papel era tan frágil que trabajaba con un humidificador encendido y una luz quirúrgica posicionada en un ángulo preciso sobre la superficie. Edwin Marsh estaba en la habitación contigua. 3 colegas estaban en sus propios puestos. Oí abrirse el ascensor. Oí a la recepcionista decir algo que no pude distinguir. Luego oí pasos, 2 pares, más pesados que los de nuestros visitantes habituales, que se acercaban al área de trabajo. Levanté la vista. 2 oficiales, uno mayor, otro más joven, ambos con la expresión particular de personas que realizan una tarea incómoda que ya han realizado antes. Tessa Vance, dijo el mayor. Sí. Señora, tenemos una denuncia de un vehículo robado registrado a nombre de Loretta Vance de Oakwood, Durham. El vehículo en cuestión, un Toyota RAV4 blanco, fue reportado en su posesión. La habitación se quedó en un silencio absoluto. Fui consciente, de una manera específica y terrible, de cada persona en esa habitación. Edwin en la puerta del espacio de trabajo contiguo, congelado a mitad de paso. 2 colegas en sus puestos, sin moverse. Una tercera de pie cerca del armario de suministros, sosteniendo una carpeta que aparentemente acababa de recuperar y aún no había encontrado una razón para dejar. 20 años combinados de cuidadoso y preciso trabajo de construcción de reputación. Todo ello presente en esa habitación. Todo ello observando. Entiendo, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Déjeme asegurar en lo que estoy trabajando. Dejé mis herramientas, me quité los guantes, los coloqué en la bandeja junto al libro de contabilidad con la misma deliberación que aplicaba a cada documento que manejaba. No me apresuré. No miré a mis colegas. Cogí mi teléfono de la esquina del escritorio y me lo metí en el bolsillo. El oficial más joven se adelantó con las esposas. Extendí mis muñecas. El clic de las esposas fue el sonido más fuerte de la habitación. El trayecto a la comisaría duró 11 minutos. Conté las intersecciones. Me senté en la parte de atrás del coche patrulla y miré por la ventanilla a Raleigh pasar, la luz de octubre en los edificios de oficinas, la multitud de la hora del almuerzo en las aceras. La tarde de martes ordinaria que no tenía idea de lo que estaba sucediendo dentro de este vehículo en particular. Y pensé en Loretta, no con ira, todavía no, con algo más frío y más enfocado que la ira. Pensé en la forma en que había dicho, estoy segura de que hay una explicación, con esa cuidadosa y tranquila voz matutina. Pensé en 30 años de gestionar cuentas, de entender exactamente cómo la documentación crea la realidad legal. Pensé en el título que había tomado de mi cartera de documentos mientras yo estaba en una llamada de trabajo en mi propio apartamento, con mis propias pertenencias dispuestas a su alrededor. Pensé en la abuela Iris bajo la luz de otoño diciendo, veo lo que veo. Y entonces pensé en la nube. El escaneo estaba allí, con marca de tiempo, mi nombre, mi firma genuina, la fecha de compra, 11 millas en el odómetro. Y en algún lugar de la cadena de custodia entre ese documento original y la transferencia falsificada que Loretta había presentado, tendría que haber una copia física. Tenía que haberla. El DMV requería documentos originales para las transferencias de título en Carolina del Norte, lo que significaba que Loretta había manejado el título físico, lo que significaba que sus huellas dactilares estaban en él. El coche redujo la velocidad. Entramos en el estacionamiento de la comisaría. Miré el teléfono en mi bolsillo. Una llamada. Tenía una llamada que hacer. Sabía exactamente a quién llamar. El oficial abrió la puerta trasera. Salí al aire de octubre, con las manos aún esposadas, y sentí que algo se movía dentro de mí. No se rompió, no se quebró, se movió. Como un edificio se asienta después de un terremoto, encontrando una alineación nueva y permanente. Había terminado de ser la cuenta de bajo rendimiento. Había terminado de dejar que Loretta Vance decidiera lo que valían mis activos. Dentro de la comisaría, me senté en una silla gris en una habitación gris y esperé a que el oficial me dijera que podía hacer una llamada telefónica. Cuando lo hizo, marqué el número de la tía Joanne sin mirarlo. Contestó antes del segundo timbre. Joanne, dije, lo hizo. Realmente lo hizo. Un silencio. 4 segundos. Exactamente 4. Lo sé, dijo Joanne. Su voz era firme, preparada,
la voz de alguien que había estado esperando esta llamada durante 14 meses. Tengo la copia física, Tessa. La encontré en el contenedor de reciclaje en casa de tus padres hace 8 semanas. No sabía lo que significaba en ese momento. La guardé porque reconocí tu nombre y algo no me cuadraba. Cerré los ojos. Llama a Camilo Ay, dijo Joanne. Su número está en los contactos que te envié el mes pasado. Cuéntale todo. Estaré allí en 40 minutos. Abrí los ojos. Gracias, dije. Salió apenas por encima de un susurro. No me des las gracias todavía, dijo Joanne. Dámelas cuando todo haya terminado. La oficina de Camilo Ay estaba en el 4º piso de un edificio de arenisca en la calle Fayetteville, en el centro de Raleigh. El tipo de edificio que había estado allí el tiempo suficiente para haberse ganado su propia y tranquila autoridad. Techos altos, madera oscura, olor a papel y a una calma deliberada. Había pasado por delante una docena de veces sin levantar la vista. La levanté ahora. Me recibió la mañana después de mi liberación, con los cargos suspendidos pendientes de investigación, una formalidad que Camille había arreglado con 2 llamadas telefónicas antes de que yo hubiera salido del estacionamiento de la comisaría. Era compacta, precisa, de unos 40 y tantos años, con el pelo natural muy corto y unas gafas de leer que llevaba en la cabeza cuando no las usaba. Me estrechó la mano una vez, con firmeza, y me indicó la silla frente a su escritorio sin ninguna de las actuaciones de calidez que algunos abogados usan para hacerte sentir cómodo antes de decirte algo que no quieres oír. No necesitaba hacerme sentir cómoda. Necesitaba hacer que Loretta Vance se sintiera incómoda. Esos eran trabajos diferentes. Cuéntamelo todo, dijo. Empieza por el coche. Iremos hacia atrás desde ahí. Le conté todo. El coche, el título que desapareció de mi cartera, el vehículo prestado que se convirtió en un vehículo esperado que se convirtió en un vehículo exigido, las llamadas telefónicas después de que dije que no, el espacio de estacionamiento vacío. La denuncia policial presentada a nombre de Loretta 3 días antes de que me diera cuenta de que el coche había desaparecido, el correo electrónico del DMV, las esposas en arrobe. Luego abrí mi teléfono y le mostré la carpeta en la nube, el escaneo del título original, con marca de tiempo, mi nombre, mi firma genuina. Camille lo miró por un largo momento. Luego miró a Joanne, que estaba sentada en la silla a mi lado con la copia física del título en una funda de documento transparente sobre su regazo, la que había recuperado del contenedor de reciclaje en casa de mis padres 8 semanas antes. Guardaste esto durante 8 semanas, le dijo Camille a Joanne, sin saber lo que era. Sabía lo que era, dijo Joanne simplemente. Simplemente no sabía lo que significaba todavía. Camille casi sonrió. Casi. Dejó su bolígrafo. Esto es lo que sé. La firma en el documento de transferencia presentado al DMV no es tu firma, Tessa. Puedo verlo con una comparación básica. Un analista forense de escritura lo confirmará formalmente. Y esa confirmación tardará aproximadamente 10 días. El título físico que recuperó Joanne irá a un laboratorio de huellas dactilares. Tiempo de procesamiento de 7 a 14 días. Cuando esos resultados lleguen, y llegarán. Tendrás pruebas documentales de falsificación y presentación fraudulenta a una agencia estatal. Dejó que eso se asentara por un momento. En Carolina del Norte, eso es un delito grave de clase 1. Conlleva la posibilidad de antecedentes penales, multas y hasta 24 meses de libertad condicional supervisada como mínimo. Como máximo, dependiendo de cómo decida proceder la fiscalía. Es un delito grave de clase H. Es posible la pena de prisión activa. La habitación estaba muy silenciosa. Además, continuó Camille, la falsa denuncia de vehículo robado presentada en tu contra constituye la presentación de una denuncia policial falsa, un delito menor de clase 2, y potencialmente difamación criminal. Dependiendo de las circunstancias de cómo se utilizó la denuncia. Perseguiremos ambas. Asentí lentamente. Mis manos estaban juntas en mi regazo. No temblaban. Lo noté con una especie de gratitud distante. Hay una cosa más que quiero examinar, dijo Camille. Había acercado un bloc de notas legal y estaba escribiendo con una letra limpia y económica.
Mencionaste una cuenta de ahorros, la herencia de tu abuela. $68.000, dije. La abuela Iris. Me dijo directamente 2 años antes de morir que me lo dejaba a mí. Cuando se liquidó la herencia, Loretta me dijo que los deseos habían cambiado. Dijo que había documentación. Nunca me la mostraron. Camille levantó la vista. ¿Quién gestionó los asuntos de tu abuela en los últimos meses de su vida? Loretta. Se ofreció voluntaria. Tenía el acceso y la experiencia. Nadie lo cuestionó. ¿Y la experiencia profesional de Loretta es en servicios financieros? Gerente de sucursal, First Carolina Community Bank en Kerry, 30 años. Camille escribió algo en el blog y lo subrayó 2 veces. Voy a solicitar los registros de sucesión de la herencia de tu abuela. Si el cambio de beneficiario se ejecutó durante un periodo en el que la capacidad cognitiva de tu abuela estaba disminuida, y si Loretta fue la persona que gestionó sus asuntos y se benefició del cambio. Eso es un asunto completamente diferente. Eso es una posible explotación financiera de un anciano, que en Carolina del Norte conlleva su propio conjunto de consecuencias. Dejó su bolígrafo. Loretta Vance presentó una denuncia policial para protegerse, dijo Camille. Lo que en realidad hizo fue abrir una puerta. Cada investigación que entra por esa puerta es legítima. No fuimos a buscar nada de esto. Ella nos lo entregó. Me mudé de mi apartamento la semana siguiente. No porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba ir a un lugar que Loretta no conociera. Encontré un apartamento de un dormitorio en Five Points, un barrio tranquilo de bungalows antiguos y aceras anchas en el lado noroeste de Raleigh. Le di la nueva dirección a Joanne y a Camille, y a nadie más. No llamé a Loretta. No llamé a Frank. No llamé a Shelby. Fui a trabajar. El Instituto Arrobe había sido, para su considerable crédito, completamente firme. Edwin Mars me había llamado la noche de mi liberación y me dijo 3 cosas. Primero, que mi historial de trabajo era impecable y que un cargo suspendido pendiente de investigación no era motivo para ninguna acción laboral. Segundo, que el proyecto que yo dirigía, la restauración del archivo del condado de Wauk, un contrato por valor de $380.000, continuaría bajo mi dirección. Tercero, que si necesitaba algo, debía pedirlo. No pedí nada. Me presenté a tiempo cada mañana. Trabajé con cuidado y minuciosidad como siempre lo había hecho, y dejé que el trabajo fuera lo que siempre había sido, el único lugar donde mi juicio era completamente confiable, donde lo que hacía y lo que valía ocupaban el mismo espacio sin contradicción. 6 semanas después del arresto, Edwin me llamó a su oficina y me dijo que me ascendían a líder de proyecto de nivel superior. Mi salario aumentó a $81.000 al año, efectivo desde el 1 de mes. Le di las gracias. Volví a mi puesto de trabajo. Me senté, me puse los guantes de algodón y volví a un documento en el que había estado trabajando. Una escritura de tierras de 1871, dañada por el agua, la tinta desvaída hasta casi la invisibilidad en algunos lugares. Trabajé bajo la luz quirúrgica, coaccionando lentamente las letras para que volvieran del borde de la desaparición. En algún lugar de Kerry, Loretta Vance esperaba una llamada telefónica que no llegaba. En algún lugar de Durham, Frank veía las noticias de la noche en una casa que se había vuelto muy silenciosa. En algún lugar al otro lado de la ciudad, en un laboratorio que nunca había visitado, un técnico forense presionaba una tira de cinta transparente contra la superficie de un título de vehículo y levantaba algo que Loretta había dejado sin querer, sus huellas dactilares, las 10. Aún no sabía los resultados. Camille me había dicho que fuera paciente, que estas cosas se movían a la velocidad de las pruebas, no de las emociones. Pero había pasado toda mi vida adulta trabajando con cosas frágiles, esperando las condiciones adecuadas, entendiendo que lo que parecía irremediablemente perdido a veces simplemente esperaba ser encontrado por alguien lo suficientemente paciente como para mirar. Yo era paciente. Siempre había sido paciente. Y los resultados estaban llegando. Los resultados forenses llegaron un miércoles por la mañana de diciembre. Camille me llamó a las 8:47. Estaba en mi escritorio en Arrobe, el café intacto,
trabajando en la evaluación preliminar de una nueva adquisición, una colección de registros municipales de la década de 1880 que había pasado 40 años en un sótano inundado en el condado de Johnston. Contesté al primer timbre. El análisis de escritura está confirmado. Camille no comenzaba con cortesías. Había llegado a apreciar eso de ella. La firma en el documento de transferencia del DMV no es tuya. El informe del analista utiliza la frase, definitivamente inconsistente con los ejemplares conocidos proporcionados. Es un hallazgo tan claro como se puede obtener. Dejé mi bolígrafo. El informe de huellas dactilares también llegó esta mañana. Una pausa, no para crear drama, sino del tipo que proviene de leer cuidadosamente antes de hablar. 10 huellas latentes recuperadas del documento de título físico. Las 10 son consistentes con Loretta Vance. Sus huellas están en los archivos de una verificación de antecedentes realizada cuando fue nombrada gerente de sucursal en el First Carolina Community Bank en 2001. La habitación estaba muy quieta. Sus huellas dactilares están en el título original, dije. No era una pregunta, solo las palabras colocadas con cuidado, como yo colocaba las herramientas en una bandeja. En el título original al que afirmó que nunca tuvo acceso, dijo Camille. En el documento que te dijo que había guardado en un lugar seguro, el documento que luego desapareció y que posteriormente utilizó con una firma falsificada para ejecutar una transferencia fraudulenta de propiedad. Miré por la ventana. El cielo de diciembre sobre Raleigh era del color del lino viejo. Un pájaro lo cruzó y desapareció detrás de un edificio. ¿Qué pasa ahora?, dije. Ahora presentamos una acción civil por transferencia fraudulenta de propiedad, apropiación indebida y presentación de una denuncia policial falsa. Simultáneamente. Estoy enviando los hallazgos forenses a la oficina del fiscal del distrito del condado de Watt. La remisión penal es su decisión. No puedo tomar esa decisión por ellos, pero el paquete de pruebas está completo. Falsificación de un documento legal, presentación fraudulenta a una agencia estatal. Denuncia policial falsa. Tendrán todo lo que necesitan. Hizo una pausa de nuevo. También está el asunto de la herencia de tu abuela. Los registros de sucesión de la herencia de la abuela Iris tardaron 3 semanas en obtenerse. Camille había presentado la solicitud discretamente a través de los canales estándar, sin alertar a nadie de mi familia. Cuando llegaron los documentos, pasó 2 días revisándolos antes de llamarme. Nos reunimos en su oficina un jueves por la noche, después de que el edificio se hubiera vaciado en su mayoría. Tenía los documentos extendidos sobre su escritorio en un orden particular, el tipo de orden que contaba una historia si sabías cómo leerla. El testamento original de tu abuela fue escrito a mano y notariado en 2014, dijo Camille. Te nombraba a ti como única beneficiaria de su cuenta de ahorros, $68,000. Asentí. Esta parte la sabía. En los últimos 4 meses de su vida. Se ejecutaron 2 documentos que alteraron este acuerdo. El primero fue un poder notarial duradero que otorgaba a Loretta Vance autoridad sobre los asuntos financieros de tu abuela. El segundo fue una enmienda al testamento que eliminaba tu nombre como beneficiaria y lo reemplazaba con una distribución general de la herencia. Que bajo las disposiciones estándar de intestado, fluía principalmente a tu madre como hija sobreviviente. Levantó la vista. Ambos documentos fueron firmados durante un periodo en el que los registros médicos de tu abuela, que ahora también he obtenido, documentan un diagnóstico de demencia vascular moderada. Su médico anotó en el expediente clínico en 3 ocasiones distintas durante ese periodo que ella tenía una capacidad significativamente reducida para la toma de decisiones financieras y no debería ejecutar documentos legales sin la presencia de un abogado independiente. Las palabras aterrizaron una por una. No hubo ningún abogado independiente presente, dije. No lo hubo. La notaria en ambos documentos era una mujer llamada Paula Greer. La busqué. Es una clienta de mucho tiempo del First Carolina Community Bank, sucursal de Kerry. La sucursal de Loretta Vance. La habitación se sentía muy silenciosa. Esto es explotación financiera de un adulto vulnerable, dijo Camille. En Carolina del Norte, eso es un delito grave de clase F, conlleva pena de prisión activa. También es, por separado,
Motivo para anular ambos documentos, el poder notarial y la enmienda del testamento, y restaurar el legado original. Me senté con eso por un momento. $68.000. La voz de la abuela Iris en una tarde de domingo, algo que nadie puede gestionar por ti. Ella lo sabía, dije. La abuela Iris sabía de lo que era capaz Loretta. Por eso me habló directamente de la cuenta. Quería que supiera que existía, para que si desaparecía, supiera hacer preguntas. Camila sintió. ¿Qué es exactamente lo que pasó y exactamente por qué estamos sentadas aquí? El tercer giro vino de una dirección que ninguno de nosotros había anticipado. Cuando Camille presentó la acción civil, la ley procesal de Carolina del Norte requería la notificación a todas las partes. Loretta recibió su copia un martes por la mañana. Para el martes por la tarde, la presentación había sido marcada por el Departamento de Cumplimiento del First Carolina Community Bank porque Loretta Vance era gerente de sucursal y una acción civil que alegaba fraude financiero. Falsificación y explotación de un adulto vulnerable era precisamente el tipo de asunto que sus protocolos regulatorios les exigían informar internamente. La investigación interna del banco comenzó esa misma semana. No me enteré de esto de inmediato. Camille me lo contó 11 días después, en el tono medido que usaba al entregar información que era significativa pero aún no final. El banco ha puesto a Loretta en licencia administrativa pendiente de su revisión interna, dijo. Su acceso a todas las cuentas, personales y profesionales, ha sido suspendido como medida de precaución durante la investigación. Esto incluye las cuentas conjuntas con Frank. Asimilé esto. Las cuentas comerciales de Shelby también están bajo revisión, continuó Camille. Porque el RAV4 que fue transferido fraudulentamente a nombre de Loretta fue posteriormente registrado a nombre de Shelby para su uso diario. Eso convierte a Shelby en una parte secundaria en la cadena de transferencia fraudulenta. El equipo de cumplimiento del banco querrá entender el panorama. ¿Completo? Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Shelby. Miré la pantalla por un momento. Camille me observó sin expresión. Respondí. ¿Qué hiciste? La voz de Shelby era aguda y tensa, la voz de alguien que había estado llorando y había pasado de las lágrimas a algo más duro. Las cuentas de mamá están congeladas. Nuestras cuentas están congeladas. El banco llamó a papá esta mañana. ¿Qué hiciste, Tessa? No hice nada, dije. Mi voz era firme. Presenté una acción civil en respuesta al robo de mi coche y a la presentación de una denuncia policial fraudulenta en mi contra. Todo lo que sucedió después es el resultado de lo que mamá hizo. Estaba tratando de ayudarme. Estaba tratando de ayudar a su familia. Falsificó mi firma en un documento legal, Shelby. Robó $68.000 de la abuela Iris mientras la abuela Iris tenía demencia. Me denunció a la policía por un crimen que no cometí. Hice una pausa, dejé que cada frase se asentara antes de la siguiente. Eso no es ayudar a la familia. Eso es otra cosa completamente distinta. Un silencio lo suficientemente largo como para pensar que podría haber colgado. Luego, no sabía lo del dinero de la abuela Iris. Te creo, dije, y lo creía. No sabía que falsificó tu firma. Eso también lo creo. Otro silencio, más pequeño esta vez. ¿Qué le va a pasar?, preguntó Shelby. La dureza se había ido de su voz. Lo que quedaba era algo más joven, algo que sonaba como una persona que acababa de mirar una estructura que creía sólida y descubrió que el muro de carga faltaba. No lo sé exactamente, dije. Honestamente. Eso depende de la fiscalía y de la investigación del banco. Pero Shelby, pase lo que pase, comenzó en el momento en que ella presentó esa denuncia, no cuando yo respondí. Shelby no contestó. Oí su respiración al otro lado de la línea, irregular, tratando de estabilizarse. Tengo que irme, dijo finalmente. De acuerdo, dije. Cuídate. Colgó. Dejé el teléfono sobre el escritorio de Camille y miré los documentos extendidos entre nosotros, el informe forense, los registros de sucesión, la demanda civil. Toda la arquitectura de lo que Loretta había construido y que ahora, pieza por pieza, se desmoronaba. Camille me miró por encima de sus gafas de leer. ¿Estás bien?, preguntó.
Lo pensé, honestamente, como pensaba en todo ahora. Sí, dije. Creo que sí lo estoy. La reunión fue programada para un jueves por la tarde de enero. La oficina de Camille, a las 4, todas las partes presentes. Llegué 20 minutos antes. Joanne ya estaba allí, sentada en la silla que había ocupado en cada reunión con la permanencia silenciosa de alguien que ha decidido dónde pertenece y no ve razón para moverse. Había traído té en un termo y me ofreció un poco sin preguntarme si quería. Lo acepté. Nos sentamos juntas sin hablar por un rato, que era una de las cosas que más valoraba de ella. La comprensión de que el silencio entre personas que confían la una en la otra no es vacío. Es su propio tipo de plenitud. Camille entró a las 4:10, revisó sus documentos una última vez y colocó 3 sillas en el lado opuesto de su escritorio. Había dispuesto la habitación con la misma precisión que aplicaba a todo, el informe forense centrado en el escritorio, los registros de sucesión a la izquierda, la demanda civil a la derecha. Todo visible, todo deliberado. A las 4 en punto, entró Loretta. Iba vestida como siempre se vestía para reuniones profesionales, un blazer de color carbón, pantalones oscuros, tacones bajos. Su pelo estaba arreglado. Su postura era la de 30 años detrás de un escritorio donde ella era la que tenía la autoridad. Entró por la puerta primero, y por un momento suspendido, antes de ver la configuración completa de la habitación, se veía exactamente como ella misma, controlada, segura, la mujer que había gestionado cuentas, personas y resultados durante 3 décadas sin que nadie le dijera no con éxito. Entonces me vio. Algo se movió en su rostro. No era culpa. No era remordimiento. Era el rápido recálculo de alguien que acaba de entender que la habitación a la que ha entrado no es la habitación para la que se había preparado. Frank entró detrás de ella. Parecía cansado de una manera que iba más allá del cansancio físico, el agotamiento de un hombre que había pasado semanas entendiendo, lentamente y en contra de su voluntad, las dimensiones completas de lo que su esposa había hecho. Cruzó brevemente la mirada conmigo cuando se sentó. Su expresión decía algo para lo que su boca aún no había encontrado las palabras. Shelby entró la última. Se sentó sin mirar a nadie. Tenía las manos juntas en su regazo y las mantuvo allí todo el tiempo. El abogado de Loretta, un hombre llamado Graves, de pelo plateado, cuidadoso, se sentó a su lado y dispuso sus propios documentos con silenciosa eficiencia. Camille no comenzó con cortesías. Quiero establecer el registro de hechos antes de discutir una resolución, dijo. El análisis forense de escritura confirma que la firma en el documento de transferencia de título del DMV no es la firma de Tessa Vance. El análisis de huellas dactilares confirma que las huellas de Loretta Vance están presentes en el documento de título original. El documento al que afirmó que no tenía acceso. Los registros de sucesión confirman que la enmienda del testamento que eliminaba a Tessa como beneficiaria de la cuenta de ahorros de Iris Beaumont fue ejecutada durante un periodo en que el propio médico de Iris Beaumont había documentado una capacidad cognitiva significativamente reducida. La notaria tanto en el poder notarial como en la enmienda del testamento es una clienta de larga data de la sucursal de Kerry del First Carolina Community Bank. Gestionada por Loretta Vance. Hizo una pausa. Estas no son acusaciones. Son hallazgos documentados. Señor Graves, su clienta es bienvenida a disputar cualquiera de ellos, pero quiero que todos comencemos desde el mismo terreno fáctico. Graves se inclinó y le dijo algo en voz baja a Loretta. Ella escuchó. Su expresión no cambió. Luego se enderezó y habló por primera vez. Hubo malentendidos en el manejo de varios asuntos familiares, dijo. Su voz era uniforme, ensayada. La voz de la llamada telefónica cuando le dije que mi coche había desaparecido. Estoy segura de que hay una explicación. Mi intención siempre fue apoyar a esta familia. Lo que pasó con el vehículo fue una falta de comunicación sobre la propiedad que manejé mal. Y con respecto a la herencia de mi madre. Mamá. La voz de Frank, tranquila, firme, una voz que no le había oído usar antes, ni en mi dirección, ni en la de nadie que pudiera recordar. Para. Loretta se giró para mirarlo. Para, dijo él de nuevo, simplemente, sin ira pero también sin la deferencia habitual. He escuchado durante 30 años. No voy a escuchar esta versión.
La habitación estaba muy silenciosa. Frank se volvió hacia mí. Tenía las manos sobre las rodillas. Sus ojos eran firmes, de la manera en que los ojos son firmes cuando alguien ha decidido algo y está viviendo dentro de esa decisión en lugar de seguir acercándose a ella. Sabía que había tomado prestado el coche más veces de las que debería, dijo. Me dije a mí mismo que era temporal. Me dije a mí mismo que eras lo suficientemente capaz como para manejar lo que surgiera. Me dije a mí mismo muchas cosas que no eran verdad porque eran más fáciles que la alternativa. Se detuvo, comenzó de nuevo. No sabía lo del título. No sabía lo de la firma. Y no sabía lo de la cuenta de tu abuela. Cuando Camille nos envió los registros de sucesión, su voz se quebró ligeramente. Se recompuso. Tu abuela era una buena mujer, Tessa. Te quería de la manera en que mereces ser querida. Lo que pasó con su cuenta estuvo mal. Lo que te pasó a ti estuvo mal. Siento que sea tarde. Sé que es tarde, pero es verdad. Asentí. No confiaba en mi voz en ese momento, así que no la usé. Loretta no dijo nada. Estaba mirando la superficie del escritorio de Camille, no los documentos, más allá de ellos. El recálculo se había detenido. Lo que quedaba era algo que nunca había visto en su rostro antes. No remordimiento. Todavía no. Quizás nunca. Sino la particular vacuidad de una persona que se ha quedado sin movimiento si lo sabe. Camille dejó que el silencio se mantuviera por un momento. Luego continuó, el acuerdo civil que proponemos incluye la restitución total de $68.000 más los intereses devengados desde la fecha del fallecimiento de Iris Beaumont, la devolución del título del vehículo a nombre de Tessa Vance, la retirada de la falsa denuncia de vehículo robado y un reconocimiento por escrito de la transferencia fraudulenta. A cambio, Tessa no buscará daños y perjuicios civiles adicionales. Hizo una pausa. La remisión penal a la oficina del fiscal del distrito del condado de Wauk ya se ha realizado. Ese proceso está fuera del alcance de esta reunión y fuera del control de cualquiera en esta sala. Graves consultó con Loretta en voz baja. Ella escuchó, asintió una vez, mínimamente. La forma en que alguien asiente cuando la única alternativa es peor. Aceptaremos los términos civiles, dijo Graves. Camille tomó una nota. Miré a Loretta entonces, directamente, como rara vez me había permitido mirarla. No buscando algo, no esperando algo, simplemente viéndola claramente por lo que era, una mujer que había pasado 30 años gestionando el mundo a su alrededor en formas que le servían, y que finalmente se había metido en un rincón del que no podía salir reorganizando las cosas. No me devolvió la mirada. Me volví hacia Shelby. Seguía mirando sus manos. Tenía la mandíbula apretada. No espero nada de ti, dije. Pero quiero que sepas que no te culpo por lo que ella hizo. Tú no falsificaste mi firma. Tú no tomaste el dinero de la abuela Iris. Lo que sea que haya pasado entre nosotras, esa parte es separada. Shelby levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos en los bordes. Abrió la boca, la cerró. La abrió de nuevo. Usé tu coche todos los días durante 6 semanas, dijo. Sabía que no estaba bien. Me dije a mí misma que era temporal. Una pausa. Creo que me he estado diciendo a mí misma muchas cosas que eran temporales. Asentí. Sí, dije. Sé cómo va eso. Nos miramos a través del escritorio, a través de los documentos, a través de las pruebas, a través de 29 años de una dinámica que se había construido antes de que ninguna de las dos tuviera la edad suficiente para cuestionarla. No sabía qué haría Shelby con lo que ahora sabía. Eso no era decisión mía. Me levanté, recogí mi abrigo, miré a Camille, quien me dio el pequeño y preciso asentimiento de alguien que ha hecho su trabajo por completo. Miré a Frank una vez más. Seguía sentado en la misma posición, con las manos en las rodillas, sin mirar nada en particular. Parecía más pequeño de lo que era cuando entró. No disminuido, más honesto, como si algo que se había mantenido a una altura artificial finalmente se hubiera bajado. Miré a Loretta por última vez. Seguía mirando el escritorio. No estoy enfadada contigo, dije. Lo decía en serio.
Había examinado el sentimiento con cuidado, como examinaba todo, y lo que encontré debajo de la ira, que había sido real y había ardido y había hecho su trabajo necesario, era algo más tranquilo, algo que no necesitaba su respuesta para ser verdad. Pasé mucho tiempo tratando de entender que hice mal, que podría haber hecho diferente para que me vieras como veías a Shelby. He dejado de intentar responder a esa pregunta. No era mi pregunta para responder. Me puse el abrigo. Espero que el resto de tu vida sea mejor que lo que nos trajo aquí, dije. Genuinamente lo espero. Luego salí. Juane estaba esperando en el pasillo. Me entregó el termo. Bebí un largo sorbo de té que se había enfriado un poco. ¿Terminado?, dijo. Terminado, dije. Bajamos juntas en el ascensor. Afuera, el aire de enero era frío y limpio y olía a lluvia que había caído en algún lugar cercano. Nos quedamos en la acera un momento, sin ir a ningún lugar en particular, simplemente de pie. Cenamos, dijo Juane. Sí, dije. En algún lugar con una ventana. Han pasado 6 meses desde esa tarde de jueves en la oficina de Camille. Quiero contarles cómo fue el después. No la versión dramática, no la versión donde todo se resuelve limpiamente y cada uno obtiene exactamente lo que se merece en un solo momento. La versión real. La que ocurre lentamente, en incrementos, como ocurre en la mayoría de las cosas reales. El acuerdo civil se ejecutó dentro de los 30 días de la reunión. Loretta firmó el reconocimiento. Los $68.000 más 14 meses de intereses devengados, que ascendieron a $4.300, fueron transferidos a mi cuenta un martes por la mañana de febrero. Estaba en mi escritorio en Arrobe cuando Camille me envió la confirmación. Leí el correo electrónico 2 veces. Luego volví al documento en el que había estado trabajando, un mapa de agrimensor dañado por el agua de 1864. Y seguí trabajando hasta el almuerzo. No celebré. No lloré. Sentí algo tranquilo y completo. La particular satisfacción de que algo que se debía fuera devuelto a su lugar apropiado. La abuela Iris había querido que tuviera algo que fuera solo mío. Algo que nadie pudiera gestionar por mí. Había tardado 3 años más de lo que ella pretendía, pero ahora era mío. Puse $40.000 en una cuenta de inversión a largo plazo. Usé $15.000 para saldar el resto de mi préstamo estudiantil, que había estado pagando constantemente durante 7 años. Mantuve el resto accesible. No le conté a nadie de mi familia lo que había hecho con él. El RAV4 fue devuelto a mi nombre esa misma semana. Lo llevé a un concesionario un sábado por la mañana y lo vendí. $22.000. La depreciación es honesta de una manera que la gente rara vez lo es. Compré un Subaru Outback. Verde, con tracción total y un área de carga lo suficientemente grande como para transportar cajas de transporte de documentos para el trabajo de campo. Guardé el nuevo título en la caja fuerte a prueba de fuego de mi escritorio en Arrobe, junto con una copia de seguridad escaneada en la nube. Siempre haré eso ahora. Ese hábito es permanente. La oficina del fiscal del distrito del condado de Wauk presentó cargos penales contra Loretta en marzo. Falsificación de un instrumento legal, presentación fraudulenta a una agencia estatal, presentación de una denuncia policial falsa. El cargo de explotación financiera relacionado con la cuenta de la abuela Iris se presentó por separado, ya que el paquete de pruebas requería una revisión adicional por parte de la División de Justicia para Ancianos. No asistí a la lectura de cargos. Camille me lo contó después, con el mismo tono medido que usaba para todo. Loretta se había declarado no culpable. Su abogado había solicitado un aplazamiento. El proceso llevaría tiempo. Todavía está en curso. Estas cosas se mueven a la velocidad de las pruebas, no de las emociones. He hecho las paces con eso. El First Carolina Community Bank completó su investigación interna en febrero. Loretta fue despedida. El comunicado de prensa del banco utilizó la frase conducta inconsistente con nuestros estándares de integridad profesional. Tiene prohibido permanentemente ocupar un puesto de servicios financieros con licencia en Carolina del Norte. 30 años de identidad profesional disueltos en un párrafo. No sentí satisfacción por esto específicamente. Lo que sentí fue algo más complicado,
el reconocimiento de que la experiencia que había utilizado para dañarme también había sido lo que ella más valoraba de sí misma. Hay una soledad particular en ese tipo de colapso. No se lo deseé. Simplemente no evité que fuera la consecuencia de lo que ella había elegido. Frank me llamó en abril. No llamó para poner excusas. No llamó para pedirme que suavizara mi posición con la fiscalía, ni para apelar a la lealtad familiar, ni para entregar un mensaje de Loretta. Llamó para preguntar si quería cenar. Nos encontramos en un pequeño restaurante cerca del río Eno. ¿Terreno neutral? Su sugerencia. Ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de esquina con agua, una cesta de pan y la mirada de un hombre que ha pensado mucho y ha llegado a un lugar en el que no está del todo cómodo pero sabe que es verdad. Hablamos durante 2 horas, no sobre Loretta en su mayoría, sino sobre su trabajo antes de jubilarse, sobre un viaje de pesca que había hecho con su hermano el verano anterior, sobre el jardín en la casa de Oakwood, que todavía cuidaba metódicamente cada sábado por la mañana como siempre lo había hecho. Cerca del final de la comida, dijo, pasé mucho tiempo pensando que quedarme callado era lo mismo que mantenerme neutral. Ahora entiendo que no lo era. El silencio tiene peso. Puse el mío en el lado equivocado. Miré a mi padre al otro lado de la mesa, este hombre tranquilo, gentil y que evitaba los conflictos, que había pasado 30 años al lado de una mujer que hacía daño y lo llamaba estabilidad. Y sentí algo que no esperaba sentir. No, perdón, exactamente. Todavía no. Pero el comienzo de una puerta que no estaba cerrada con llave. Lo sé, dije. No estoy lista para todo, pero no estoy cerrada. Él asintió. Entendió los términos. Hemos cenado 3 veces desde entonces. Una vez al mes aproximadamente, un pequeño restaurante, una mesa de esquina, 2 horas. Hablamos de su jardín y de mi trabajo, y de las cosas que son fáciles antes de rodear lenta y cuidadosamente las cosas que no lo son. No es la relación padre-hija que habría elegido. Pero es honesta, y he aprendido a valorar la honestidad por encima de casi todo lo demás. Shelby me envió un mensaje de texto en mayo. Un mensaje corto, sin preámbulos. He estado viendo a una terapeuta. Cree que debería contactarte. No sé si eso es suficiente, pero quería que lo supieras. Lo leí 3 veces. Luego respondí. Es un comienzo. Cuídate. Respondió con una sola palabra. Gracias. No sé qué viene después con Shelby. No sé si la distancia entre nosotras es superable o si el puente, si lo construyéramos, aguantaría el peso. Esa es una pregunta para más tarde. En este momento, no me estoy acercando a ella. Simplemente estoy dejando la puerta sin llave y dejando que el tiempo haga lo que el tiempo hace. Ahora vivo en Five Points, en el apartamento de un dormitorio con las ventanas altas que dejan entrar la luz de la mañana en un ángulo que he llegado a amar. Camino a la cafetería de la esquina los sábados. Conduzco a Arrowve los días de semana en el Outback verde oscuro con el área de carga llena de cajas de transporte. Almuerzo en mi escritorio la mayoría de los días porque todavía prefiero el silencio. El proyecto del archivo del condado de Wauk está en su fase final. 8 meses de trabajo cuidadoso, identificar, estabilizar, recuperar. Cientos de documentos que ahora serán accesibles para investigadores, historiadores, para cualquiera que quiera entender la forma de las vidas que vinieron antes. Hay algo en ese trabajo que nunca he podido explicar completamente a nadie que no lo haga. La satisfacción de devolver algo a la legibilidad, de encontrar lo que estaba casi perdido y hacerlo legible de nuevo. Joanne vino a ver la colección el mes pasado. Edwin le dio un breve recorrido por la sala de trabajo. Se paró frente a la larga mesa donde habíamos dispuesto los documentos restaurados, escrituras de tierras, registros judiciales, cartas y libros de contabilidad, frágiles, reales y presentes. Y se quedó en silencio durante mucho tiempo. Esto es lo que haces, dijo finalmente. No era una pregunta. Esto es lo que hago, dije. Se giró y me miró con la atención particular que siempre me había dedicado, completa, sin prisas, del tipo que te hace sentir como la única persona en la habitación. Tu abuela habría entendido esto, dijo. Pensé en la abuela Iris bajo la luz de otoño, diciendo, veo lo que veo. Sí, dije,
lo habría entendido. Esa noche, conduje a casa por una ruta que me lleva más allá del río Eno. El agua estaba alta por la lluvia reciente, rápida y oscura entre los árboles. Me detuve por unos minutos y me senté con las ventanillas bajadas, escuchando. Por primera vez en más tiempo del que podía medir, no estaba esperando nada. No me estaba preparando para la siguiente llamada, la siguiente manipulación, la siguiente versión cuidadosamente construida de los acontecimientos diseñada para hacerme dudar de lo que sabía que era verdad. No estaba gestionando la distancia entre quién era yo y quién otra persona había decidido que debía ser. Simplemente estaba allí, en un coche que era mío, en una carretera que había elegido, yendo a casa. Eso era suficiente. Resultó ser exactamente suficiente. No le debes lealtad a alguien que te trató como inventario. Los límites no son muros. Son puertas que tú controlas. Y a veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente dejar de explicarte a personas que nunca estuvieron escuchando. Si esta historia se quedó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete. Me encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que proteger algo que era tuyo de alguien que debería haberlo protegido por ti? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, echa un vistazo al vídeo en la descripción. Hasta la próxima vez, cuídate.